Esta mañana nos encontramos con Grace Jiménez. Ella es consultora política. La hemos visto en diferentes informativos, espacios de entrevistas. En esto que iniciaremos la conversación con Grace, ella es máster en asesoramiento de imagen y consultoría política. No sé si es que te encuentras, Grace, desde la ciudad de Cuenca, si mal no me equivoco. Muy buenos días, bienvenida acá a Voces y Propuestas de Wambra Medio Digital Comunitario. Buenos días, Visana, Jorge, buenos días con todos y con todas. Sí, efectivamente me encuentro en la fría Cuenca. Envío un fuerte abrazo a todos y todas quienes nos miran, quienes nos escuchan a través de Wambra EC, Voces y Propuestas. Un fuerte abrazo desde el sur del Ecuador. Grace, comenzamos con un tema sobre la instalación de un ambiente de incertidumbre sobre lo político, que no es de este momento, que más bien se afianza con este desenlace de los pedidos de recuento de votos, sobre el sistema informático. El CNE venía actuando de una manera en que se puso en la agenda de lo público en duda. ¿Y cómo vamos a ir hacia la segunda vuelta electoral con esta incertidumbre que se ha incrementado y que con las movilizaciones en las calles no sabemos cuál va a ser el desenlace? A ver, Jorge, Luciana, hay que entender un fenómeno muy importante. Yo el día de ayer decía en la noche, conversaba con mi compañero y decía, por primera vez, después de mucho tiempo, después de estar ya cerca de 7, 9 años en política, por primera vez siento una incertidumbre de no saber qué es lo que pasa en el país. Como yo, el 50% de la ciudadanía siente o tiene este mismo sentimiento. Vemos instituciones del Estado sin credibilidad, vemos a un Consejo Nacional Electoral en cierta parte, quisiera pensar con un error de buena fe, irresponsable al dar un resultado de un conteo rápido con más o menos 2.000 juntas, en la que el margen, en la que la diferencia del segundo y tercer puesto era menor al margen de error. Creo que lamentablemente fue una irresponsabilidad por parte de este organismo. Y frente a eso tenemos lo que vive la coyuntura actual. Movilizaciones, un proceso de vacunación que no está rindiendo efecto en el país, que es nula ante una respuesta ante una enfermedad que se llevó cerca de 20.000 personas en nuestro país. Tenemos las movilizaciones, que es esta respuesta al hartazgo, a la política, hartazgo a lo que está viviendo, pero sobre todo un posible fraude que el movimiento indígena se ha visto, digamos, eh, afectado de forma directa frente a esto. Pero yo creo que para poder entender lo que pasa en este momento, en la actual coyuntura, tenemos que entender que el 7 de febrero nos mostraron tres características principales o nos dieron tres importantes avisos la ciudadanía. Primero, que la gente quiere un cambio, quiere este producto de los nuevos liderazgos. Por eso incluso ustedes debieron haberlo realizado. Había gente que pasaba 1 hora, hora y media parada fuera de los recintos electorales con la intención de sufragar. Es por ese sentido de que quieren que se acabe el gobierno actual, que venga uno nuevo, pero que venga con soluciones a sus problemas latentes. Uno de los fenómenos que te hablo dentro de esta coyuntura es, primero tendríamos que analizar qué fue lo que pasó el 7 de febrero. La gente castigó a quienes pusieron en duda el estallido de octubre. La gente castigó a quienes no apoyaron una movilización que no era solo la eliminación del decreto 883, sino fue una respuesta al hartazgo de este gobierno que ha aplicado normas o leyes neoliberales, que ha aplicado recortes a la educación pública, que ha reducido significativamente el presupuesto para la ley de erradicación de violencia contra las mujeres. Y todo esta carga de problemas ha sido que en octubre la gente se movilizó en gran forma. Y por eso vemos la votación de un 20% de Yacu Pérez y de un 30% de Andrés Arauz, porque es producto de este hartazgo frente al gobierno que tenemos.
Segundo, la gente al parecer aprueba o anhela o apoya un pasado en el que estaba mejor, apoya un pasado en el que se sentía liderado por una autoridad que buena para unos, mala para otros, pero que significó una estabilidad para el ecuatoriano y ecuatoriana, porque hay dos aristas importantes que en el Ecuador no ha logrado resolver. El tema sanitario, que yo creo que la única forma para dar respuesta al país es encontrar una respuesta rápida al COVID, es plantear el tema de las vacunas, pero ya ejecutarlas de forma eficiente. Y segundo, el tema económico. Más de 500.000 de personas, producto de la pandemia, se quedó sin trabajo y frente a eso, el mejor indicador, yo siempre lo digo, económico, es la comida en la mesa o en el refrigerador de las y los ecuatorianos. Y frente a eso, la gente no tiene respuestas. Y claro, obviamente que los discursos antichavistas, anticorreístas, la corrupción, seremos Venezuela, no son o no forman parte de las principales preocupaciones de la gente. La gente no come con el discurso anti-Venezuela. La gente no come con el discurso de los casos de corrupción. Obviamente afecta como país, pero la gente no lo ve como una respuesta inmediata, una respuesta latente a lo que viven los hogares ecuatorianos hoy en día. Uh-huh. Y frente a eso también vemos un proceso electoral, como tú lo decías, Jorge, con poca credibilidad, por no decir nula deslegitimidad, que no es de ahora, que ya viene arrastrando a lo largo de estos años, a lo largo de este año, ya vienen arrastrando problemas primero internos, unas pugnas internas entre los 5 consejeros. Segundo, problemas con el tencioso electoral que causan también una deslegitimidad a la democracia. Y tercero, esta falta de transparencia y control en un proceso electoral que lo llevamos prácticamente 3-4 meses. 15 días antes del 7 de febrero no teníamos actas o no teníamos, digamos, la papeleta para el Parlamento andino. Entonces son problemas que se fueron llenando y producto de eso la gente siente una desconexión de la política frente a sus problemas. Ve una baja credibilidad en sus instituciones del Estado. Vemos que mientras hay casos como lo ocurrido terriblemente en Puerto Quito, como lo ocurrido hace un mes en Guayaquil con el tema del caso de Efraín Ruales, vemos a la Fiscalía trabajando en procesos electorales que no son su competencia, pero que están inmersos. Cuando tenemos otros principales problemas como la inseguridad hacia las mujeres, como la inseguridad a las familias ecuatorianas, y vemos a las instituciones competentes de darnos esa seguridad preocupados en otros temas que no son de su interés. Uh-huh. Entonces, frente a eso, la desconexión de estas instituciones, a los problemas de la gente, la desconexión de la política frente a la gente. Lo que no entienden nuestros políticos actuales es que la gente a raíz o producto de la pandemia cambió. Nuestros valores, nuestra forma de vivir cambió y por ende necesitamos respuestas concretas a nuestras principales preocupaciones. Y a raíz de eso, todavía los candidatos de los 16 binomios, hoy 2, 3, 4 que se encuentran en la palestra política, no logran entender que los seres humanos evolucionamos y que obviamente esto implica directamente nuestra participación y nuestra representación en la política. Bien, Grace, justo pensando en lo que acabas de decir, ¿no? Hay una desconexión de las propuestas, hay una desconexión de la política con lo que la gente está viviendo, lo que vive en su carne. Sin embargo, lo hablábamos hace un momento con Alberto Acosta, lo hemos comentado, de que ahora ya con una segunda vuelta electoral ya en campaña, digamos, ya iniciando desde ayer con la rueda de prensa de Guillermo Lasso, en el que los candidatos están buscando precisamente incluir en sus discursos, incluir en sus planes el tema antiextractivista, el tema de género. Sin embargo, sus vicepresidentes están en otro lado, están en otra cosa. ¿Tú qué lecturas nos puedes dar precisamente de esta actitud, de estas acciones, de estos vicepresidentes que también van a estar ahí? Porque es cierto que a veces nos preocupamos mucho de la figura presidencial,
pero hay esta figura vicepresidencial que a veces no la tomamos muy en cuenta, pero que realmente tiene un peso político importante y un peso operativo importante. Sí, Luisana, ese es otro de los problemas que a mí me causa mucha preocupación. Primero vemos que el 7 de febrero la gente ya no votó por partidos, no votó por ideologías, votó por causas. Causas como el ambiente, causas como los derechos de las mujeres, el respeto a las mujeres como sujetos activos de derechos, la ampliación de la defensa y la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, vemos lo que tú dices, y el Ecuador es hiperpresidenciable, solo quiere ver la cabeza, pero hay dos problemas importantes. Uno, la gobernabilidad frente a la asamblea tan fragmentada que tenemos, y segundo, la relación directa con el vicepresidente. Ahora, hay que entender esto. Hasta ahora, para mí, ninguna o en pequeña medida, los binomios hablaron de las preocupaciones de la gente, porque hoy en día la comunicación política no es en una línea, es en doble línea. La gente ya no quiere ser escuchada, la gente quiere hablar y escuchar y que sus propuestas, sus preocupaciones sean puestas sobre la mesa. Eso pasó con las agendas de derechos humanos, eso pasó con la protección del ambiente, eso pasó con los derechos de las mujeres, pero sobre todo eso pasó con las preocupaciones de un sector que por más de 20, 30 años no ha sido tomando en cuenta como es el movimiento indígena. Debemos de entender que 1 de cada 5 votos en el Ecuador viene del movimiento indígena, del campesino. Entonces, frente a eso vemos ya ayer en una rueda de prensa un Guillermo Lasso un poco más diverso, un poco más inclusivo, hablando de temas de género. Vemos a Andrés Arauz también desmarcándose un poco del discurso correísta, siendo más Andrés Arauz, no tanto Rafael Correa. Sin embargo, yo creo que las agendas son mucho más allá, son mucho más profundas, las cuales la votación de Javier Hervas y Yacu Pérez la lograron conectar, la lograron encauzar. Por ejemplo, yo siempre digo que es una falacia decir que el joven vota por joven, que la mujer vota por mujer, cuando los cambios y el desarrollo no son generacionales y ni son de edad, son progresivos frente a la vida que tenemos. Y frente a eso, hoy las principales preocupaciones de la gente es cuidar el ambiente. Lo ocurrido en Cuenca, el 82% de la gente votó a favor de la defensa de las fuentes hídricas. Eso quiere decir que nuestra calidad de vida depende del agua. Y frente a eso también las posturas o la defensa de los derechos de las mujeres son puestas sobre la mesa. A mí lo que me llama mucho la atención es que hasta ahora ninguno de los dos candidatos que en este momento se encuentra en el escenario de segunda vuelta ha logrado calar esos discursos. Por ejemplo, Andrés Arauz va a tener que reflexionar mucho su tema de ambiente, porque primero tiene un vicepresidente que está hablando de procesos de extractivismo, cuando en su pasado o al partido al que representa, la gente no le perdona que haya explotado el Yasuní, por ejemplo. Y frente a eso no existe una coherencia política. No puede existir que hoy, por estar en segunda vuelta, voy a decir que voy a respetar el ambiente cuando mi proyecto político en el pasado tuvo ciertas acciones que no estuvieron de acuerdo a lo que la gente pensaba o lo que la gente quería. Hoy más que nunca las causas están por encima de cualquier ideología, de cualquier partido, de cualquier candidato. Hoy están sobre la mesa y son unas preocupaciones también de la gente, como la economía, como tener techo, como comer. Y frente a eso tendrán que reflexionar mucho sus discursos. Habría que ver, habría que analizar. Ayer, por ejemplo, veíamos a un Guillermo Lasso que no hablaba de los derechos de las mujeres como tal, sino de ideología de género. Algo que es incoherente entre las personas que estamos o analizamos el tema del feminismo o la consultoría política con perspectiva de género. Entonces, yo creo que más que hablar y meter en el discurso y en el mensaje estos temas, hay que analizar la coherencia política con la que yo hablo, con la que he venido trabajando y con la que voy a poder crear una propuesta, un plan de gobierno que sea efectivo, pero que sobre todo sea real. Yo no quisiera ver un Guillermo Lasso en próximos días al punto de ponerse la boina del Che Guevara, y mucho menos un Andrés Arauz hablando de que va a respetar el tema del ambiente cuando sus vicepresidentes tienen otra lectura de país. Entonces hay que mirar con mucha cautela, hay que analizar con
con lupa, como se dice, cómo se va a desarrollar. Y frente a estas disyuntivas tenemos lo que hoy aparece el llamado voto nulo. Frente a estos temas, nada más dos puntualizaciones. En el momento en que se observa en el discurso del candidato Lasso que utiliza la palabra ideología de género, nada más para ponerlo como conversación ante nuestros amigos, amigas que nos están viendo, esta palabra se la utiliza para denostar o para establecer como un estigma frente a la exigencia de derechos. No existe este tema de la ideología de género, o al menos se la ubica desde ese lado negativo y claro, entonces ahí te refuerza más bien cuál es el pensamiento que tiene el candidato frente a esta exigencia de derechos legítimos y que lo han mantenido y lo van a mantener diferentes sectores, principalmente las mujeres. Yo quiero retomar el tema de octubre y la ausencia de un liderazgo político desde la planificación y la construcción de la política pública. ¿Por qué? Lo que sucedió en la demanda de octubre del 2019 justo sobrepasó la derogatoria del decreto de la eliminación de los subsidios al combustible. Sobrepasaba porque ya existía un acumulado de inconformidad en tanto a la administración pública, ¿ya? Y en ese escenario, la demanda fue directa a la Asamblea Nacional, que no existió, desapareció. De hecho, no estaba en las instalaciones, no existió un presidente de la Asamblea que pueda dar respuesta en esa época, en el 2019, octubre. Y teníamos a un presidente, Lenín Moreno, que en su discurso constante durante 4 años nos ha dicho: yo no quería gobernar, en cualquier momento en que me quiera ir me largo y me voy. Y ha habido incluso una estrategia de comunicación premeditada, estructurada, de bajar el perfil del discurso del presidente, de no posicionarlo, ¿no es cierto?, de no visibilizar. Quizá en este último periodo sí lo retomó un poco más con este tema de las entrevistas, el uso de la Radio Nacional del Ecuador también para la difusión de mensajes, pero hubo más bien como un evitar el posicionamiento público. Cuando hay una exigencia de la ciudadanía, de la población, que pide que se administre de mejor forma lo público, pero no hay una sintonía entre las candidaturas, al menos lo que demuestra las últimas elecciones, la primera vuelta, tiene que ver con eso. ¿Cómo lo van a manejar los candidatos con todas estas contradicciones? Sin regresar también a un hiperpresidencialismo, como a una figura más, incluso hasta patriarcal, que tiene que ver con la decisión vertical del presidente hacia la ciudadanía y el Estado. Sí, a ver, Jorge, yo creo que uno de los principales problemas de este gobierno es la desconexión que tuvo o que tiene con el país. Ejemplos tan claros como mientras sufrimos en el Ecuador la escasez de vacunas, vemos que el presidente pasa entretenido en programas o en shows de cocina, que no son malos, sin embargo, las preocupaciones de la gente son otras. Vemos que lo ocurrido en Puerto Quito con las niñas es una de cosas que nos duelen a las y los ecuatorianos y nos duele profundamente. Y vemos a un presidente preocupado por otro tipo de cosas. Eso es producto de un mal liderazgo, de una crisis institucional, pero sobre todo de una mala comunicación. Porque nosotros siempre decimos que lo que no se comunica no existe, pero lo que se comunica mal tampoco existe. Y frente a eso vemos un gobierno que ha realizado o que ha planteado propuestas como la ley humanitaria, que son totalmente inhumanas, por decirlo así, frente a las reformas laborales. Vemos, por ejemplo, que prefirió poner en el centro del país o en el centro de la economía pagar la deuda con los multilaterales y no poner en el centro, en ese entonces, el tema de las pruebas de COVID. Vemos que no tuvo una respuesta al pueblo frente al reparto de hospitales y a los supuestos sobreprecios. Vemos nula respuesta ante las preocupaciones de la gente. Y frente a eso tenemos resultados como más o menos 2%, 2.7% de credibilidad y legitimidad nunca antes visto en la historia del Ecuador.
tiene mucho más bajo que Abdalá Bucaram en su entonces. Entonces, frente a eso, lo que la gente espera o lo que la gente miraba con buenos ojos en proyectos como el de Yacu Pérez, proyectos como de Javier Herbas, y si me permiten ustedes de aquí hacer un paréntesis en eso, yo creo que es un error subestimar a Javier Herbas y decir que es el candidato del TikTok o de las redes sociales, porque es realmente disminuirlo a un error comunicacional. Él viene, estos nuevos liderazgos se aparecen o es producto del hartazgo hasta la vieja política, del hartazgo ante estas crisis de liderazgos cuestionados, pero sobre todo él presenta un proyecto, una propuesta, un plan que tenía un mensaje, que tenía un relato que es ese sentido de superación que tenemos las y los ecuatorianos, de que teníamos una panadería, éramos agricultores y hoy ya somos grandes empresarios. Y yo creo que eso es lo que la gente esperaba. Por eso hoy el Ecuador tiene cuatro fuerzas políticas en donde aparece el candidato Era. Y bueno, tenemos otras propuestas, por ejemplo, como la de Yacu Pérez, que ya lo habíamos hablado, que era una propuesta más integral a las causas del ambiente. Él había liderado proyectos del agua y que tenía esta nueva imagen de no haber gobernado y que tenía una posibilidad nunca antes en la historia del movimiento indígena, producto del estallido de octubre, producto de este hartazgo a la política actual, producto de estas prácticas neoliberales del gobierno actual, la oportunidad de llegar a Carondelet. Obviamente, según mi opinión, no es un candidato, no es un presidenciable el favorito frente a las élites, no es un presidenciable cómodo para ciertos sectores, como por ejemplo el minero, porque él ha planteado consultas populares en favor del agua, no solo en el Azuay, sino en todo el país. Entonces son diferentes escenarios y la gente fue percibiendo, pero hay que entender que el candidato Pérez, por ejemplo, hizo algo que no todos los candidatos hicieron, que es hablar con la gente, estar en territorio con la gente. Él durante la pandemia se encargó de llevar productos de la sierra a la costa y de la costa a la sierra, de la Amazonía a la sierra, de la sierra a la Amazonía, por eso su votación. Y hay que entender que la gente responde frente a un candidato o una persona que entiende sus problemas como propios. Y por eso su votación tan alta en la sierra y en la Amazonía. Así es. Entonces, sí. Sí, continúa Grace porque justo íbamos, planteábamos porque vamos ya a ir con con un compañero que está, digamos, allá justo en el ingreso a Quito. Sin embargo, por favor, termina la idea que estabas diciendo y para de ahí sí continuar, por favor. Yeah. Y frente a eso tenemos este escenario de segunda vuelta en donde la gente hoy se está movilizando primero por el hartazgo a la vieja política, primero por un que no quieren que regrese un pasado que fue extractivista en un momento, pero sobre todo que regrese o que se postule o que se haga respetar la voluntad del pueblo. Hoy en día, frente a la institucionalidad que tiene el Ecuador, el hablar de un posible fraude crea en el imaginario a la gente que le están robando al pueblo. Y eso es lo que ha logrado posicionar en un momento Yacu Pérez frente a todos sus problemas, frente a todas las declaraciones poco atinadas que ha tenido a lo largo de este proceso, que no tiene una estrategia estable política o de crisis o de guerrilla, cómo afrontar lo que está viviendo. Sin embargo, frente a esta institucionalidad que tiene el Consejo Nacional Electoral, ha sido fácil posicionar el tema del fraude, porque la gente siente que le están robando el derecho de gobernar, el derecho de ser parte de este país, el derecho de tener una política diferente. Y vemos lo que hoy y lo que ustedes ya pasarán, gente movilizándose por que se haga respetar la votación. Nos quedan como varios temas y esperamos tener la oportunidad de conversar contigo nuevamente hacia la segunda vuelta, las votaciones. Un fenómeno más que extraño, porque quizás hasta se podría volver predecible. Dos cosas nada más. Cómo se están moviendo las tendencias hacia los centros. Desde la primera vuelta lo estábamos hablando, lo debatimos el domingo de las elecciones, que los discursos se vuelven más moderados en tanto a intentar
la derecha, establecer una centro derecha, pero más justo como establecer esta política de sí soy neoliberal, pero cómo puedo establecer el neoliberalismo sin extractivismo y sin la explotación de los recursos de la materia prima. Ahí habría, más allá de que evidencie esta nueva discurso del candidato Lasso, cómo lo va a hacer, o sea, cómo va a suplantar en su plan, porque ha sido parte de su proyecto político durante años, y lo mismo sucederá con el candidato Arauz, cuando tiene una estructura tan fuerte, afianzada desde lo que se ha llamado el correísmo, el correato, la revolución ciudadana, varios nombres que le han dado a esta época de construcción de una política de búsqueda de consensos también, porque estamos viendo, no es lo mismo, y cómo llega la candidatura de Andrés Arauz, a cómo llegó la candidatura hace ya más de 10 años, 14 años, Rafael Correa en este primer alianza país, que establecía una alianza de movimientos y de organizaciones. Andrés Arauz llega con este voto duro principalmente de la costa ecuatoriana, en donde la figura no es el antiextractivismo en la costa, a pesar de que sí existen enclaves en contra de las palmicultoras, de varios temas, pero no es este el tema principal. El tema principal del antiextractivismo, ubicado en la Amazonía ecuatoriana y en la Sierra Sur, por la minería a gran escala y la protección del agua. Entonces, hay varios temas que se van a jugar en el discurso y en el debate hacia la segunda vuelta, y eso lo quisiéramos conversar contigo más adelante. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Jorge, Luisana, para mí un honor, espero poderles tener en Cuenca muy pronto, y sí, efectivamente los desafíos son grandes. Ver a Andrés Arauz entrar en la sierra y en la Amazonía cuando su puesto político ha tenido ciertas contradicciones frente a temas importantes en las agendas ambientales, y tenemos también a un Guillermo Lasso, cómo podría ingresar a la costa cuando no logró consolidar un proyecto de derecha importante, y vemos ya los resultados. Muchísimas gracias.